Allá está tu gato, mira, que te querés llevar. ¿Dónde está? Allá está, éralo. ¡Mango! En la mesa. ¡Mango! ¡Mango! Sí. Vámonos para la casa. Ahorita lo va a ver y se le va a pegar. ¡Mango! Vente pues. Ven. Que se le va a pegar. Vámonos. Ahora sí te voy a llevar. Un animal en su vida. Y va a haber mucha Se lo comida. quiere llevar. Vente. Pero vente ya. ¿Cómo ves? Ah, es que este es el castillo. Este es el castillito que le metí aquí. Para que agarrara esto. Ya. Para que ya no traiga otra vez soldador aquí. Para que le vuelva a soldar aquí. Esto. Eso está fregón, ¿eh? Ya quedar aquí amarrado. Fregón en México significa muy bueno. Muy bien. Hay que hablar con GDL Propiedades. Ok. Porque ya aquí ya va a quedar, pues ya. va a Sí, quedar sí, o todo sea, ya. descubierto ya. Ahora sí, ya necesitan venirse. Ujú. Y también Fabi, ¿verdad? Sí. Ya venirse a tomar medidas. Ya puede empezar a fabricar. Sí. Pecas, buenos días. Buenos días, buenos Enséñanos días. dónde va a ser. Pues miren, jóvenes. Pecas, a ver, pues tú guíanos. Estos señores van a donar todas las ventanas de tu casa. Ah, ok, muchas gracias. ¿Cómo se llama su empresa? Se llama Andmon Glass. An, A-N-D-M-O-N. Sí, es de Andrea y Mónica. Andmon Glass. Glass, excelente. Monglass. Andmon Glass. Monglass. Así es. Exacto. Pues pásenle. Como te decía, ¿quieres que quite los plásticos? Sí, por favor, para que vean las ventanas. Chuy, hay que quitar los plásticos. Venga, Chuy. Pues fíjense, jóvenes, esta es la remodelación, esta es la casa. Como pueden ver, son casas dúplex. Sí. Ok. Y Pecas vive en esta unidad, ¿verdad? Es una unidad que mide 6 por 6, Ok. con 2 habitaciones, sala, comedor, cocina y un baño. Y hay otro bloquecito que fue la clave de esta remodelación, que es el cuarto de lavado. El cuarto de lavado no entra dentro de ese 6 por 6, es por fuera, Bien. no está techado. Haz de No cuenta es- que está en un patiecito que mide 2.20 por 2 metros. Ok. En un patiecito que mide 2.20 por 2 metros, ahí se puso cuarto de lavado y el baño. En ese, Bien. en ese patiecito. Bien, bien. Entonces, pues la verdad, ahí el Pecas está haciendo magia, ¿no? Porque una remodelación en un espacio tan compacto, Sí. pues ahí el diseño es de milímetros, ¿verdad? Ahí lo que cuenta son los milímetros ya, porque Sí. poquito pues y es te lo que- comas de más, y es ya, lo que va ya a no te pasar dio con la las medida. ventanas, ¿no? Que hay que checar bien los milímetros, hay que checar los plomos y ver qué le vamos a poner, en qué color las quiere. Pues, ¿de qué color tienes? Pues ahí la irá, te voy a Hay ser, natural, te voy a ser hay sincero, ahí el blanco. que puede escogerle es mi esposa. Pues ¿Verdad? Pues pregúntele. ahorita le hablo. Pregúntale, háblale, sí, Ahorita, sí, sí. ahorita le hablo y ya. No voy a querer Está un haciendo rosa. Está haciendo una botana. No hay, Pues ¿verdad? ya se puede. Arqui. Sí se puede. Sí. Ya Ya se está puede. color mezclilla aquí. ¿A poco sí se puede Sí. pintar del color que sea el Hay aluminio? sublimados ya en color madera. Tenemos te digo, hay color, el color que tú quieras. Se puede hacer el color que tú quieras. Se puede decir. Cualquiera. Nada más hay que tomar en cuenta con quién lo hacemos también, porque Sí. hay sublimados que el sol se los acaba. O sea, Ah, el intemperismo se los acaba y luego se empiezan a poner pardos. Hay un ejemplo ahí vimos uno en la de en Popeyes, bueno, aquí es Popeyes, ¿no? el Popeye es el pollo. Ey, Muy bueno. ahí, por ejemplo, Popeyes. las puertas están en color anaranjado y si tú te llegas un día a meter, el color anaranjado del exterior está ya más pardo, el de adentro se ve anaranjado. Pues ojo con eso, o sea, podemos crear o sea, se ve al principio bien, pero al final ya se le acaba el color, ¿no? O que al principio se vea mal y que después se vea bien. También Sí, exactamente. puede ser. Sí, normalmente se nos va comiendo el sol. Digo, ahora sí que depende de qué empresa es lo que la realiza, pero sí tenemos proveedores que sí tienen muy buen acabado y no se deterioran el color. Excelente. Vamos a ver. Pues vamos a ver cuál le gusta. ¿Necesitas a pasar? Pásenle, pásenle. Fíjense, aquí ya está avanzando. Pecas, te quedó bien, ¿eh? Mira, Está lindo. ¿cómo ves? No, qué Además, me hace diferencia. falta el puro ¿Verdad que cuadrito sí? este. ¿Y cuál es la tapa que dicen que? Ah, ya vi. Es que le digo que la Esa. tapa quedó más clarita. Es que yo le digo que último era porque la saqué en sombra, ¿no? Y como aquí lo da el sol, puede ser eso, porque pues
Con la misma revoltura que hice esa tapadera. Con la misma revoltura del granito, pues. No cambiaste de cemento. No, es la misma revoltura que usé ahí para echar el granito, es la misma que le eché la tapa. O sea, ahorita está húmedo porque ha estado cayendo agüita. Pero si te fijas, esa parece que repele el agua. O sea, quedó Se más queda clarita. diferente. Se ve más blanca, ¿verdad? ¿No le Como echaste si- más Festerbond o algo No, así? nada. Pues como te digo, la misma revoltura Ajá. que hice esa losa, hice la tapa Ok. y quedó más blanca. Bueno, no se ve mal. No, nomás pues está más clarita. Nomás está más claro. Haz de cuenta que esa la colé con cemento blanco. En vez de gris. Pero no, ¿verdad? No, tiene, Pues si todo es gris. tiene cemento gris. Vamos a ver si otras compañías se quieren unir a nosotros, selladores, vidrio. A ver quién más se quiere unir a. Ah, vidrio. Sí, Pues ahí tenemos el contacto con nuestros amigos Mira. de Saint-Gobain. puede ser Sangobain. A ver quién se quiere animar a ayudar. Del vidrio. Vamos a poner algo de control solar, algo de control térmico, Ok. para ayudarlo un poquito más a que tenga mayor confort, ¿no? A lo mejor no va a tener aire acondicionado, pero puede tener que no sienta tanto la temperatura exterior con la interior. También Sería puede interesante eso, ¿eh? Ok. Pues mira, vamos a hablar también con ellos, con los de Saint-Gobain, y si no se ponen la de Puebla, pues si hay alguien que esté viendo este video, ¿verdad? Y se quiera sumar al proyecto, Digo, bienvenidos no sean. tenemos proveedores, digo, no los vamos a nombrar. Ah, sí. Los vamos a invitar a ver si Ah, sí. Perfecto. Sí. Estaría increíble y ya hacemos sus menciones. El chiste es que este proyecto vaya creciendo y con los patrocinadores vamos a crecer todos. sí, que la gente se dé cuenta de lo que puede hacer haciendo un buen proyecto Ujú. y que también a veces pareciera que es muy caro, pero no es tan caro. Puede darle un valor agregado a la construcción, Claro. tanto la ventanería y todos los acabados, ¿no? Que pudiera tener aquí la caseta. Pues No, te échalo sube para la allá. plusvalía Sí, muchísimo. Más para Muchísimo. subirlo otra vez. Nada que ver si nomás se construye, ahí se va. Y fíjate, Pecas, aquí ya hiciste, esta es la primera ventana, esta es nueva, ¿Ok? porque este espacio, como pueden ver en las casas de al lado, no existía, era el balcón. Está completamente plano. Ajá, era el balconcito. Entonces nosotros aquí lo que hicimos fue crecer ese balconcito y aprovechamos aquí, ¿verdad, Pecas? Es que haz de cuenta que nomás estaba una mochitita hasta por aquí así. Y aquí seguía. Y aquí estaba, todo esto, aquí estaba otra mochitita y aquí tenía la ventana. Una ventana y la puerta de ingreso estaba acá. Y aquí se demolió esto. La mochita que estaba aquí, la demolí y nomás quedó la mochita de allá y aquí estaba una ventana. Que viene siendo la ventana como la que está ahí enfrente. Muy bien. Y ya se recorrió hacia allá. Dos metros más. También Un metro. tenemos Haz de cuenta, este, y este es un muro. compañías amigas que también ponen aire acondicionado, que a veces te quieren Y animar. este ¿A poco sí? muro, Pues Eso, deja decirle, tengo hay que un amigo, decirles, hay que a ver decirles. si le Este quieren muro- poner. Un panel es- fotovoltaico, un panel fotovoltaico estaría increíble, porque aquí el tema va a ser que ya va a necesitar lavar y secar con la vasecadora. Entonces, como todas estas casas tienen patios de tendido, y ahí descubrimos que el patio tendido era el área que nos hacía falta para crecer el departamento, la casa, pues va a necesitar gastar en electricidad, ¿verdad? En gas. Entonces, Ahí sí no conozco a nadie, pero si hay alguien que nos está viendo, todavía se puede, jóvenes, un panel fotovoltaico. es como le decía, haz de cuenta, este muro Ok. es de panel. Este es un panel que le colocamos aquí y ya se hizo sólido. muy bien. Toda la Ok, muy escuadra bien. es Aquí pues, que un ponemos aquí una corrediza. Sí, la idea Escuadra es, y una corrediza. ajá, ¿por dónde sopla el el aire. de frente? Sí. Pues es que podríamos hacer una esquina y ponerle aquí una de Sí, unos proyección. A mí me gustaría tener el fijo limpio, ¿no? Como por la vista, Ok, pero lo podemos hacer a hueso y a lo mejor pueden ser pegadas a los muros dos correditas que se vayan allí al centro, ¿no? ándale, Para que tenga doble que ventilación. tenga doble ventilación. ¿Qué Sí, opinas? está bien. Fíjense, pues esa es una. La segunda es, ¿qué hubo, Chuy? Las- ¿Cómo estás? La segunda es esta. Esta es una nueva también. Porque aquí era el baño. Miren dónde están las salidas. Sí, Entonces, aquí estaba la puerta al baño. Entonces, crecimos un poquito más la mocheta
para que quedara la puerta de la recámara alineada con esta. En el proyecto original no están alineadas, una está un poquito más atrás Sí. por la mocheta del baño para que te dé la puerta. Entonces se quitó y ahora se hizo esta ventana. Muy bien. Entonces, esa yo sí creo que pues una doble corrediza, ¿no? Antonio, ¿verdad? Antonio, sí, Antonio. correcto. Pues aquí yo creo que sí a la mitad, ¿verdad? Sí. Igual, fijo corrediza con su mosquitero corredizo. O la dividimos en tercios como para que quedara más grande una pieza que la otra. Puede ser también, ¿va? Pero no, mejor corrediza, ¿va? Está muy chiquita. Corrediza al centro. Corrediza, sí. Una corrediza al centro, pues sí te va a quitar entrada de aire. Porque prácticamente estarías abriendo. Que queda muy pequeñita. Sí, bueno, conviene más o ventila más un fijo corredizo. Ah, perdón, fijo y corredizo. Sí, Sí. Ya. Pero a la ¿No vino mitad, Fabi? ¿verdad? Al sí, a la centro. mitad, al centro. ¿No sí. vino Fabi? Ok. Prácticamente se abre la mitad, La de mitad de la ventana. de la ventana. Sí. Ah, ok. Ok. Gracias. Y yo creo que acá en la otra recámara podemos hacerlo igual. ¿Te vas a quedar las tortas? La misma. Ujú. Y no sé, ya después si va a Ya poner verás, va a haber tortas. protecciones aquí por la zona, ¿verdad? También. Digo, qué mejor que ¿Eh? Ya lo no hemos se hecho. protegiera de nadie, ¿verdad? Pero bueno, Ya lo hemos hecho y le hemos puesto por dentro ok. Para que la fachada luzca. para que la fachada luzca. Ok. Pondremos herrerías. No había Ey. pensado en eso. Hay que pensarlo. Ajá, como con Blanca. No habíamos pensado en herrerías, Pecas. ¿Quieres herrería? Pues si habías dicho que les ibas a poner por adentro. Por adentro. Pues entonces hay que hablar ya con Manuel. Ajá. Entonces, ¿de qué, Hay que ver el espesor de de. qué espesor? Porque el muro es delgadito. El muro creo que tiene 10. ¿10 Pecas o 11? Y el muro tiene 10. Ah, no, no, tiene 13. 13. 13. Tiene 3. Igual nada más hay que ver el diseño con el herrero. A ver cuánto espacio necesita ahí, ¿no? Pues más bien tú me tienes que decir, yo me voy a basar en lo que tú me digas, en lo que Ok. ustedes me digan. Está bien. Ajá, el ancho de su perfil y ya yo diseño la herrería adaptado a eso. Sí. Ahorita tomamos medidas y ya hacemos el diseño. Digo, va a tener que ser vamos a tratar de hacer una de 2 pulgadas, pero existen ya también en el mercado perfiles un poquito más anchos, Más ¿no? anchos. Para que no se vea tan simple la ventana. Ujú, Y que Sí, tenga ya. mayor resistencia, mayor hermeticidad. Sí, y también que tenga hermeticidad, ¿no? claro, Porque luego las que tienen, por ejemplo, las de enfrente, que es como una línea muy sencilla, esas incluso tambalean y se filtra el aire por esas ventanas. claro. Pero vamos a ponerle algo bueno aquí al amigo. Viene siendo 5 centímetros, 2 pulgadas, ¿verdad? Sí, pero Sí. hay que considerar también el mosquitero. El Entonces, mosquitero ah. todavía sale como. nosotros les pasamos la Ok. información. Ahorita Sí, medida. hacemos el levantamiento de todo y ya para empezar a trabajar y Perfecto. empezar a instalar, ¿no? Buenísimo. Sí, porque yo creo que ya es lo que sigue, ¿verdad? Sí. Ahorita ya estamos en Sí, ya momento está de, listo. Sí. de poner ventanas. Y ya la última sería la del, Adelante. la del baño lavadero. Fíjense, esta fue la clave del éxito. Y también con un diseño de un seguidor nos mandó que aprovecháramos así. Aquí va la lavadora, aquí va el lavamanos, Ok. y aquí va la taza, y aquí va la regadera. Se ve bien amplio, ¿no? Y luego con ese crecimiento. Bueno, y otra cosa, no sé si nos puedan considerar, o ustedes nos dicen y ya lo revisamos ¿Tarjeta de juntos, baño? la puerta, Sí, una puerta de sí. vidrio templado, quizá de 2.20 de altura. No Sí. sé si un fijo y la puerta, ¿va? Para que no quede Yo tan creo que grande. con un 80 para que no se le encierre tanto ahí el vapor. ¿Ok? De Digo, normalmente así las hacemos, ¿no? De un 80 un 80. de ¿Ok? altura. ¿Y cómo Promedio. ves? Fijo y puerta. Pues sí, un fijito y una puerta. Hasta la puerta de 60, ¿no? 65. 75. Sí, mira, tienes 94 y medio. 94. Sí, 94 y medio. Ok. Buenas tardes. Aquí lo que se vería bonito ¿También va a es, venir digo, el Edgar? normalmente hemos usado Edgar. que dejen una canalita en el acabado Ajá. para que se vea el vidrio que sale directamente del acabado. recubrimiento. Ay, No sé si Martín. vayas a poner azulejo. Sí, vamos a poner azulejo. Fachada. Y no sé si para acá sea Así con la lluvia. Nomás va a ir el azulejo en la regadera.
Ok, entonces Es lo como que hacemos es impermeabilizante, ponemos ¿no? una canal Pero se me hace y que dejamos había- el canto para que se te vean algún color que quieran. Ah, Puede ser ok. negro, Nueva promoción. natural, blanco, el color Ok, que ustedes ok. elijan. Dale actitud. Y ya Blanco. de ahí ya que venga el aplanado, ¿no? Diferente. Ya. Pero es que este ya es el aplanado, ¿eh? Hola. Ajá, pero necesito, bien. o sea, ¿Quieres que ranuremos? ¿O tú lo vas a poner no, sobre? si vas a poner el azulejo, Ajá. nada más que me des Sí. el espesor Bueno, pero y ya hacemos lo una Ya había venido canalita. él aquí a... Nada más esa canalita unas la vas a medidas. ver de este lado. Claro. Pues el porque había azulejo va a sacado tener, las pues ya medidas sabe, como ¿no? estaba antes, ¿verdad? Yo creo que unos 2 centímetros ya con adhesivo. Ok. Le dejamos una canal de 2. Esas se las traemos ya. Yo creo que empezamos ya, ¿no, Toño? Yo creo que la próxima semana ya Ok. empezamos a poner ventanas. Excelente, Toño. Sí. O sea, son bastante rápidos. Órale. Pues no, Faltaría está sencillo, pues, está sencillo, pero pues, ya está listo. O sea, no, Sí, ahora sí. Qué no bueno que. tenemos que esperar más. aquí Y ya ahí le da seguimiento, ya. Ujú. Mande. arriba del lavabo. Un espejo. Al espejo. Ah, sí, el espejo. Si un espejo, el espejo va. Ah, pues mira, ahí está Fabi. No recuerdo, pero creo que. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Se me hace que llevo un mueble de 30 aquí. Lleva un mueble, ¿verdad? Ajá. Lleva un mueble y luego lavamanos. Entonces el espejo es como ¿Y si. cuánto era, Fabi? Este de 30, ¿verdad? No me acuerdo. El locker sí es de 30 de ancho. Sí, ¿verdad? Ajá. Y no llega, o sea, lo ideal es que no llegue al techo para que no bloquee ahí la luz. Mide 220 a partir del banquetón. Entonces son 30 más la vista Ajá. y ya lo que nos deje para. Como 32. Sí. Bueno, y también del otro lado va a llevar otra para evitar que pegue la puerta o algo. Como 34 nos vamos a comer con el locker de allá. Ah, ok. Entonces ese espejo me diría, quítale 34 y ya. Quedaría de 87, 77. 77. Pero lo despegamos de las orillas, ¿no? ¿O qué onda? Que quede flotado, ¿no? Lo dejamos flotado para que se vea Sí. diferente, ¿no? Ok. Ok. Entonces, a ver. Entonces aquí hay un mueble. ¿Quieres Sí. entender eso? Hay un mueble aquí. El Ajá. mueble llega hasta aquí. Tiene 78. Pues con 5 y 5 aquí que le quedamos de 68. Para que no pegue. Ajá, para que no esté pegado al mueble. ¿O quieres pegado al mueble? Creo que me gustaría que quede pegado. Ok. Lo hemos visto últimamente despegado y como que ya quiero ver ya que pasó todo de moda. coincide. Ajá. Ah, entonces que pongan el Dale mueble. nomás un jueguito así de tomamos medio tomamos centímetro y ya. medidas y ya lo ponemos Ándale. exacto. Exacto. Ok. Y esta pues ya también ya la traes, ¿verdad? Esta medida. Ya. Ahorita te digo, ahorita si quieres Ahorita que lo mides tú. terminemos, ya hacemos el levantamiento y ya Perfecto. nos llevamos todo. También ya le dijiste de la puerta. Aquí. O esa parte. ¿Cuál La puerta? puerta que va aquí. La corrediza. Ah, pero esta no es de vidrio. O ¿De acá. madera? Por eso, pero esta puerta Ah. no es de vidrio, es de madera. Ah, ¿O quieres de vidrio? no. Sí, es de madera. Esa va corrediza aquí. Revísenlo, nos llevamos las Tú- medidas. tú y que- nos tú- dicen. No, sí tiene que ser de madera. Para que tengas bien mucha privacidad, pues. Porque si la hacemos de vidrio, aunque le pongas una película blanca, se ve un poco, ¿no? ¿No? Es el juego de las luces. Sí, Depende de dónde las- tengas las- ubicada la iluminación. La silueta la vas a tener ahí, ¿no? Claro. No, puerta, peca. Sí, madera. Hoy tenemos ¿Qué reunión. pasa, mi Edgar? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios. Qué genial. Pues quiero darles las gracias personalmente por su apoyo, por compartirnos un poquito de lo de ustedes y muchísimas gracias. Un placer. Son bienvenidos aquí en su Esperemos casa. que funcione todo. Sí, todo, ¿verdad que sí? Todo en conjunto, ¿no? No nada más lo que vamos a hacer nosotros. Y Sí. que se sumen los demás. Que Y que se sigan sumando. sumando al proyecto Sí. de una casa para pecas, ¿verdad? Una casa para pecas. Dale propiedades en la casa. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, aquí saludando al buen Pecas y la familia que anda Hagan completa. otra vez porque no quiere salir. Se esconde. en llamada, pero todo bien, aquí andamos. Ah, excelente. Venimos a las puertas de Pecas. ¿Cómo ven? A ver, tú que viniste desde el inicio. Pues como diario, iba a ser algo chiquito, sencillo, y todo para un algo más grande de lo normal. Yo no sé por qué somos así. Sí. Todo parecía algo muy sencillo, muy fácil. Nomás que dijimos que en 3, ¿cuántas semanas dijimos? En 4. Casi era pisos y pintura, yo me acuerdo, casi era pisos, pintura y las puertas y la cocina. Pero También me acuerdo de esa parte que no, en 2 meses. Algo Que dije, sencillo, no, pues sí. ahorita
En friega quito todos los proyectos de la cola de producción para meterla de pecas y no. No. Solo Cocinas de Valeria y Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar acá. A mí no me había tocado verla, ¿eh? Ah, ¿nunca habías venido? O sea, sí, creo que la primera vez, Sí, ¿no? o sea, antes de que empezaran a meter mano. Sí. Y bueno, David ya había venido, pero no, a mí no me Justo, había David. tocado. No, pero ya cuando vino él ya estaba tumbado todo. Sí, ya estaba hasta sin enjarre, ¿verdad? También. La clave del éxito fue literal el baño, ¿verdad? El baño era... El baño y la recorrida hacia allá. Ahí está recorrido. También. Ah, sí. Sí, la sensación cambió mucho. Pero sobre todo lo del baño, ¿no? Porque el baño ahí está el muro, Ujú. ahí se alcanza a ver. Es que el baño te hacía el espacio bien chiquito, pues. Sí, pues haz de cuenta que te quitaba, todavía de aquí eran 10 para acá, hasta por aquí así llegaba. Sí. Ya nomás te quedaba como 2 metros. Sí. Ponte de aquí a ahí. Quedaba aquí la cocinita. Y además ponías aquí tus muebles, pues ya nada más el puro pasillito para pasar. Ajá. Sí, no, digo. Estaba el realmente refri, ahorita ¿no? El con- refri estaba ahí, ¿o? Ajá, de este lado. Sí, pues aquí estaba, tenía la estufa, el refri, y pues ya te quedaba el pasillito bien chiquito para pasar. Era una paralela, ¿no? La cocina antes, si mal no recuerdo. Porque No, haz de cuenta, esta mochitita como siempre ha que tengo estado. en la memoria la tarja de este lado o no? Antes. Sí, ahí estaba Sí, la tarja. estaba aquí. Ajá. Aquí estaba la tarja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya de ahí Haz de salía. cuenta que aquí estaba una mochitita aquí, bajita así, Ajá. y tenía una ventana. Sí. Esto era Perdón. una puerta bandera, ¿Por qué? que tenía la ventana hacia allá y la puerta que pasabas al patio. Ujú. Ajá. Ah, Y ya nomás aquí estaba Ah, lo de ya, los ya, muebles, ya. pues nomás No, te yo quedaba el puro por si se me pasillito de va. la puerta para antes de- pasar. Sí. Porque aquí Sí. estaba la ¿Es la misma? tarja No, y... es la mía ya. Nomás que yo aquí le había hecho La un pretil. estufa, ¿no? La estufa no estaba al lado de la tarja. No, aquí le había hecho Ah, la un estufa pretil. estaba al otro lado. Aquí le había hecho un pretil, una barra, Ajá. para poner la tarja fija, porque haz de cuenta Sí, que te sí, entregan sí, las sí, casas sí. con la pura tarja, Soy nomás arquitecto. embrotada así con unas Sí, sí, sí. patitas. Y pues acá artista Sí, estaba pues, bailando. pues, solo Y yo que le dije, ya mi no, pues te voy a negocio hacer es un compra mueble aquí, una propiedades, una remodelamos y barrita, vendemos. para que Entonces, pusiera ahí su tarja y su licuadora. Y podemos- puse claro. doble, Sí. era doble para De que acuerdo. abajo guardara Sí, sus gracias. ollas. Sí, ganarle espacio de trabajo. Sí. Ujú. Y Y pues ahora ya es, le ganamos más del doble a la cocina. es que eso es lo bonito, pues. O sea, la cocina se volvió, ahora sí, el corazón de la casa, otra vez. Sí. Nomás que, haz de cuenta, Abraham quería tumbar todo hasta este muro y lo quería echar hasta acá. Y le dije, no, pero pues no le Ajá. vas a ganar nada. Porque yo ya le había dicho a él, tumbamos esto y dejamos ese muro. Y él dice, pero ¿qué le vas a ganar? Por lo de esta La cocina. herradura. Y ya después ya un seguidor le mandó el proyecto y ya vio. Ah, no, sí, pues sí queda bien. Siempre sí, se tumba todo. Sí. Pues sí. No, la verdad va a quedar muy padre porque hasta el Pues sí. desayunador va a quedar, Hasta el desayunador, almacenaje, ¿verdad? Eso sí. está loquísimo. Va a tener barra. Barra desayunador. Y todo fue la clave por la lavadora. ¿Ya viste el espacio que tenemos por la lavadora? Ya el de acá adentro, ¿verdad? Vamos, sí, si quieres. justo ahorita estaba viendo el render Ajá. para acordarme, o sea, como tener todo fresco. Porque aquí va, o sea, la lavadora va a quedar aquí bajo cubierta, ¿no? Ajá. Y al lado el lavadero de 40. Ajá, Entonces, El lavadero, aquí es la milimétrico, pues. sí. Porque tenemos, ¿cuánto tenemos? 1.10. 1.10. Ah, Parece ok. que Exacto. Ya, o sea, el Es enjarre 1.12. ya no va. Ya no. O sea, ese- ya de aquí nada más es como pulir y pintar. sí, eso ya es pintura. Ah, ok. tienes 1.12. Ah, ok. Y arriba, aquí es donde va a quedar el boiler. Ajá. Y que Sí, ¿verdad? Aquí queda el boiler. Después le queda de aquí para arriba, va a quedar acá arriba. Ah, ok. Nomás- O sea, estas conexiones las O sea, la mueven, barra porque se me imagino que es desprende lo del de boiler, ahí, ¿no? ¿O sí, no? de ese Ah, contacto. Haz de cuenta, este es la agua fría, agua Bájala caliente de y grapa. gas. Pero ahí se quedan esas conexiones, ¿no, Pecas? Sí. Esas ya se ah, quedan ok. ahí. Bueno, lo único que estaba pensando, o sea, como aquí va a ser la lavadora, si no estorban como para la hora de... Pero haz de cuenta que nomás va a crecer poquito. Ah, ok. Más con crece eso. poquito lo de la pura Y ya llave. la pura manguera. Pura manguera. Se Ok. omite el comedor. Y acá arriba, esta de que viene siendo el... Esta es que para una tira de LED. Ah, ok. Sí, nada más la estaba viendo y dije como que era más arriba. Ah, Pero igual aquí está bien, la- ajá, aquí les la di puedo bien poner. la ubicación, porque si no ahí nos va a estorbar No, pues un yo la puedo poquito con subir. las Nomás una alacenas. cuando la Pero, quieres al del techo y otra la subo. pero ahorita con el levantamiento que haga David lo Lo cotejamos. Ujú. Y también la de aquí la checa para ver si quedó bien. La de aquí está otra aquí al lado. Ah, sí, la de arriba del refri y acá del lado de, como arriba de la campana. Sí. Sí.
Ya esas lo checan y ya me dicen, si quiere más para arriba, pues las subimos. Se está revelando. Quiero opinar. Se está revelando. Pues yo digo que, pues, si estas también, si quieres, te las podemos subir. Si dices que estorban. Pues digo, yo lo pienso como para que se vea un poquito más limpio, ¿no? Donde esté Más alto. el boiler, o sea, como lo más cerca Es que también, posible. porque me dijo pues el electricista, que no podían quedar tan arriba para poder dar mantenimiento al boiler. Ah, ok. Por eso los de que, porque el boiler, no me acuerdo cuánto me dijo de aquí, se me hace que 20 o 30 abajo del techo. ¿Y como cuánto mide? O sea, como para ver ahí dónde. Pues es Los que miden 30 como miden. 40, ¿no? Miren, ¿Cómo? acá los 30 irán. No sé el boiler cuánto mida. Si el boiler mide 50, pues apenas va a llegar aquí. Ajá. Pues no es tanto, digo, y ahorita si me dices que va a quedar más así, porque yo No, estaba sí. pensando en cuando estás Es que esta, como lavando, pues la acción es como inclinarte Que un no te poquito vayas hacia a pegar, adelante. pues. Ajá, que que aquí nunca nomás uno que es lo de la pura llave, Ah, ok. donde está la colección La de de la manguera. paso y la La manguera. manguera. Nomás queda lo puro de la pura llave aquí. Pues, ¿ustedes qué opinan de Se subirla? podría subir un poquito. Como lo más Ajá, posible, ¿no? O sí. sea, lo que no estorbe y que no, que quede cómodo para el mantenimiento también. Vamos a revisar, Marce, el modelo del calentador, que no lo tenemos todavía y si hay alguien que quiera donarlo, está adelante, pero hay que revisar el modelo. Para las medidas. Ajá, Ok. tiene que ser un calentador de paso, ajá, y ya poderlo dibujar aquí. A Ujú. ver qué tal. Ajá. Se puede subir. No me acuerdo si me dijo que 20 abajo del techo o 30. Me ha dicho el electricista, pues, para que no quedara tan alto. Porque ahí te va, lo que nos va a servir de tener también ya el modelo final es poder diseñar bien esta parte, porque ahorita está considerado unas puertas así largas, basculantes, pero si va a estar ahí el boiler, pues nos va a estorbar. Entonces, para ver si recortamos la alacena un poquito, o sea, como darle la apertura, darle el espacio al boiler, porque si no, pues no nos va a dejar No. abrir. Aunque fuera abatible, o sea, va a chocar en el boiler. Yo había pensado, pues si hay un lugar en otro lado donde ponerlo, pues se puede poner, como está allá dentro en el baño. Aquí, pues yo digo que aquí no estorbaría, acá arriba, por acá, estuviera por acá. No estorbaría ahí, ya quedaría ahí libre. No, ya déjalo ahí, Pecas. Pues yo Sí, creo que es mejor acá. Sí, no, ahí está bien, nomás es subirlo poquito, 20 centímetros y ya. Sí, yo checo lo que mida, Ajá. no sé, la profundidad y calculo que las alacenas puedan abrir correctamente. Ándale. Ah, porque tienes una alacena arriba del lavadero. Sí, Sí, o sea, aquí una que viene, traemos doble profundidad para aprovechar más el almacenaje. Son Una dos viene cajones en que 40 y otra sale un poquito más. Pero sí quiero revisar bien eso, pues para que luego una cosa no se contraponga con la otra. Ya. Porque se iban a pegar, ¿no? Pero Este, Como este estaban donde esté. originalmente, sí. yo me acuerdo Sí que pegaría. habías dicho que lo ibas a dejar separado, ¿no? Para que no tuviera lo caliente con la madera, ¿no? Mira, es que aquí estaba así. Así está. Estaba así. Pero ahí todavía no está dibujado el Boiler. boiler. Ajá. ¿Y si las haces corredizas? Pues podría ser. Es que estoy pensando, Una a la izquierda y así. podrían quedar así. O sea, que queden Ajá, doble corrediza corredizas y ya no nos estorba la apertura y ya la de arriba que quede de proyección. de proyección. Ujú. ¿Qué digo? Bueno, ahí ya vamos a tener, ahorita estaba pensando una línea aquí para que las puertas se traslapen y esta va a ser, no, No pasa nada. cada quien sus traumas. No, pero No, es que pues así ahí. ya garantizas que nunca Sí. vas a tener bronca con O, eso. o esta de Era acá más la puedo fácil, dejar ¿ah? así, aunque Sí. no sean corredizas, que queden independientes. O sea, como para traer la misma línea. Ándale, Que digo, no que siempre. sean dos Ajá. de proyección. Sí, que no para que siempre sea tiene la que ser línea. idéntico o simétrico el diseño, pero Pero creo que sí. en un Pero espacio sí. tan chiquito como este, sí Cuenta. es mejor cuidar también esa parte. Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿Usted está de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo? Y ya, pues en la parte de acá, como lo habíamos visto Ajá. incluso hace ratito, ¿no? Aquí el locker, la lavaneta, almacenaje en la parte de abajo y el espejo. Excelente. Este mueble de acá todo perfecto, ¿verdad? Este no te estorba nada. No, pues, o sea, vamos a cuidar la profundidad, que ahorita lo vamos a ya tomar la medida final. La puerta sería abatible, sería izquierda, y en la parte de abajo serían dos puertas abatibles. ¿Ok?
¿sabes qué estaba viendo aquí, Pecas? No sé si... sí, la llave, no la vi. La que o sea, para el lavadero. El lavadero. Sí, Ahí está. Este es. ya. Yo digo que este no estorba para la puerta, ¿verdad? Este era Ahorita le vamos a preguntar al buen Edgar. Porque la este puerta era- va a ser corrediza por Sí. fuera del baño. Sí, por aquí. Ok. Por aquí. Entonces de ese 1.10 para yo contemplar lo que me tengo que Ajá. recorrer. Y esas llaves ahorita las estaba viendo ahí porque es la del agua fría y caliente, ¿no? De la lavadora. Y este es el metro, ¿no? Este es el metro. Porque ahí están más arriba. O sea, la idea era como que quedaran abajo para poderle meter cubierta. ¿O quieren que dejemos la pura lavadora como... No, sí. Creo que sí necesitamos hacerlo, ¿ah? Porque tú traes la cubierta. Sí, o sea, para que quede algo así. Sí, no tiene que quedar así. Martín, Porque ahí ya se salen, están como más o menos a esta ¿Cuánto altura. tienes? Lo tienes a los 90, ¿verdad? Sí, por las medidas que traemos de la lavadora, Sí. de la lavasecadora, sí, como al Edgar, 90. La cubierta lo tienes a la, Sí, ahí va. Al 90, 94. a la altura. Ujú. Sí, porque yo aquí lo tengo al metro terminado. Hace que ahorita lo tengo a 1.2, pero ya el piso terminado es el metro. Ajá. Sí, lo ideal es que quedaran por atrás para que queden ocultas. por arriba. Ajá, o sea, atrás de la lavadora, pero por abajo. O sea, Pero es que más más abajo para Ah, que... perdón, por abajo. Claro, Sí. claro, claro. Sí. Ok, entonces fíjate. ¿A cuánto lo arquitecto. quieres tú? Sí. Déjame, si quieres, nada más confirmar en la altura de la lavadora que ya me habían pasado Ya el... te pasamos el modelo. Ajá, el modelo y ya les digo Que exactamente Samsung qué nos va a altura patrocinar. quede. Pero van a ser las 3, ¿verdad? No, esa está perfecta porque la idea es que quede como la llave, o sea, que sí salga de muro. Para el tallador. Ajá, Ujú. sí. Nomás Entonces, esta. Sí, esta sí esta está sí bien ahí. necesitas más abajo. Esta la quiere Ajá. abajo de los 90. Ok. Sí, pero les digo bien La altura. la altura, porque ahí está agua, está gas y el desagüe, ¿no? O sea, todas esas conexiones que están ahí. Ahorita que están a lo 1.10, tiré a bajar a 20. Las quiere abajo de los 90. Sí, pero mejor prefiero decirles bien o Bien, sea, viendo exacto. la La guía mecánica. lavadora, checamos ficha técnica y yo les mando la Sí, guía mecánica. no, checando la guía mecánica de la lavadora. Ajá. Ahí va a salir a qué altura traen las mangueras, ¿va? Sí, Ok. Ok. sí, para que quede pues escondidito. Y esa también dice que a ver si las podemos subir poquito. Sí. Nomás hay que checar bien la medida, cuánto mide el boiler, Ujú. y ya para subirla. Para subir. Ujú. Son esas dos cosas de aquí. Ujú. Ya Yo creo nomás también vine a este. hacerles movedero. También Está yo bien. creo, ¿verdad? De una vez estamos a tiempo. También. Sí, también, pues es que idealmente para que quede como más pegadito y más armónico también aquí, o sea, no tener tanta manguera. Y bueno, sobre todo que quede, o sea, que no vaya a estorbar al momento de Sí, estar funcional, lavando. que no te estorbe. Sí, Tiré los 3 estas. Ajá. Y de estas nomás estas dos, de estas no. sí, no, esa está Sí, perfecta ahí. esa es para el tallador, para que Ajá. te quede a la altura funcional. ¿Cuál? La La de salida acá del- Ah, la- del la- lavadero. ya, ya, ya. Ajá. Yo te comentaba de este tubo porque según este lo íbamos a eliminar. No, pero ese es el desagüe, ¿no? Sí se Pero necesita. acá le íbamos a conectar las dos. Ah, ok. Pero yo digo, si la puerta no llega hasta acá, pues no tiene caso eliminarlo. Pues es que no sé cuánto vaya a medir la Ahora sí, ¿La Edgar. puerta? Sí. para confirmar. Arquitecto Edgar, GDL Propiedades, ¿cómo estás? Bien, saludos a todos, toda la comunidad Cote Paredes, saludos. ¿Cuánto crees que mida la puerta corrediza que va a ir aquí? En espesor, En en el espesor. ancho, pues que serán como unos 3 centímetros y medio, algo así. 4 centímetros y medio. 4 centímetros. 4 centímetros y O sea, yo medio. me refiero a si va a llegar hasta acá. Sí, claro, pues sí, pues es que va a chocar aquí. O sea, tú cuando la abras, se va a poner aquí. Ah, ya. Y son 4.5 del espesor y holgura, o sea, porque haz de cuenta, yo traigo 1.12 para trabajar sobre esta medida y ver cuánto dejo de espacio para que la puerta corra, que Ah, no ya. raspe. Ok. Sí, apenas estaba agarrando la onda, es que pensé que era como una puerta de aluminio, que esa puede ser la otra, puede ser una puerta de cristal para ser más delgada, en un dado caso. En dado caso, pero creo que no va a ser necesario, y además por la privacidad. Ahorita estábamos hablando Ok. con los de Admont Ok, Glass y pues sí se vería un poquito dependiendo de la luz. Y todo claro, eso. sí, se entiende. Va, pues 4,5 sería lo que necesitamos. ¿Cuánto de espacio total? Total. Para que no pegue allá. Ajá.
Es que lo decimos por esto, Que sean 5 Edgar, y medio. porque aquí hay un tubo. Entonces queremos saber si libra ese espacio entre el tubo. ¿Cuánto tienes ahí, Pecas? 4,5. 4,5. Pero igual ese Se puede de todos recorrer, modos ¿no? podríamos omitirlo. Puedo Asegurarlo poner una acá. Y acá para Es que la idea era de aquí conectar las dos, pues. Conectar el lavadero y conectar la lavadora. Ah, pues ahí está. Está En bien. caso de que, pues, que no se pudiera aquí, se iba a eliminar. Se va a Pero conectar 4,5, sí, no, o sea, es lo que estaban diciendo, ¿no? 5,5, ya con Ah, todo el 5,5 juego con que fuego. tiene. Ajá. Ah, ok. 5,5. Pues, Es que si la hacemos más delgada para que quede ahí, yo digo para que no haya un tubo de todos modos, empujando la se puerta, vería. ¿no? De todos modos no se vería. El pero- mueble lo tapa. Pues dice él, la otra colección de aquí, ¿da? Pero es que ya no nos va a permitir empujar bien la lavadora, ¿o sí? ¿Por el tubo o no? Sí. No, pues es que hace cuenta, el tubo, aquí nomás vas a poner puro tubo y la manguera que vas a Que de conectar. todos modos, o sea, finalmente una lavadora nunca terminas por recargarla totalmente. Siempre te queda un Como espacio unos de 10 como- centímetros. Tiene fuego para que puedas conectar la manguera, enredar la manguera. Oye, por cierto, hay que poner la tapa de En teoría, plástico. ahí sería la Y y la misma manguera del equipo se conecta a la Y. Pues igual también puede ser una salida lateral. En dado caso, digo, ¿no? Porque que de todos modos la que más empuja normalmente es la llave de chorro. Ya con toda la llave y todo, pues aquí traes que el niple, aquí está el niple, ¿no? Sí. Pues de aquí todavía va la llave de chorro, aquí como unos 12, 13 centímetros. No, ahí sí tenemos que remeterlas, Martín. Hasta podría ser una llave angular. Ok, pues entonces hacer lo que quede lo más, porque sí, el nicho va a estar difícil hacerlo, ¿eh? En 10 No nos centímetros No. no nos libra. Entre los No cabe, pues. tubos y... Pues sales al vecino. Sí. Sí. No, No te va a dar. Y acá entonces con 5 centímetros y medio que yo me despegue de este muro, ya la puerta corre bien, ¿verdad? Con eso. Porque inicialmente estaban las alacenas, digamos, como que de muro a muro, pero para cuidar esa parte y la puerta pueda correr. Exacto, 5 centímetros y medio. Sí, con eso. Oye, pero Ah. no será más en las alacenas, porque siempre se le pone algo, ¿no? Para agarrar como una riel. capucha. Ajá, ¿sí, no? Es que todavía no termino de entender bien el diseño. Es de puerta estas- corrediza, pues. O sea, No, sí, pero. y se apoya, Mira. y se apoya aquí, Porque si es una puerta que corre de piso a techo. arriba. Por Ajá, eso me digo, queda claro. el riel Arriba es arriba llevamos un sistema. y trae una vista para ocultar el sistema. Es a lo que voy. Pero aquí también necesitamos un tope, que va a ser el contramarco de la puerta. Aquí va a sellar la puerta. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, aquí necesitas dónde va a topar la puerta. Correcto. Sí, hasta ahí vamos bien. Sí, y fíjate, Fabi, eso que acaba de decir te afecta a ti. Sí, con el ancho de este mueble. Ajá. Ah, Pero ¿de cuánto los muebles? Porque yo me crecí más, 40. De los 40 me crecí más. pues podemos trabajar sobre los mismos 5,5, ¿no? Pues Ajá. sí, ¿te sirve? O sea, igual, ¿Cuánto? hacemos un enchape, digo, no sé, Sí, tú me pues. dices, hacer un enchape de 5,5 para que ese mismo sirva como tope y Ah, no se ok. vea como que quedó un hueco Sí. atrás de O sea, esto. como si este marco fuera 5 centímetros más ancho. Correcto. O tu Ah, ok. mueble le haces un resac Pero, para que no pierdas esos 5 centímetros. pero acuérdate que quedó más grande como le ha pedido Fabi. Sí, pero es que no estamos hablando de largo. Ajá. Estamos hablando de que la puerta trae un tope, un tablón así. Correcto. Y ese tablón Para el mueble. para ¿no? el mueble. Ya entendí, sí. Entonces ese tablón o hace que el mueble arranque a partir de aquí, o hace que, eso que te decía yo, de que le hicieras como Como si fuera tipo un rinconero ciego, ajá, ¿no? un O sea, que tiene un rinconero de poquito más 5 centímetros. Pues igual lo puedo checar o sea, lo checo con ingeniería, porque también estoy pensando, por ejemplo, si viene hasta acá el marco, ¿cómo cerrar aquí? O sea, yo lo puedo cerrar con el mueble, Ajá. pero, o sea, creo que por los 5 centímetros no vale tanto la pena, a lo ¿No? mejor como darle la vuelta al Yo también. al mueble. ¿El mueble? Yo Ajá, o sea, pensando más en... bien que corra a partir de aquí y ya ese mismo marco ya es como el mismo tope y tu separador. mueble lo creces. Ajá, sí. Pues tú chécalo, porque aquí 5 centímetros, pues es Sí. un trapeador. Sí, a veces los centímetros son mucho, ¿no? Sí.
Sí, y aparte yo creo que esta no tendría que ser aquí, exacto, al ras de la boquilla, sino tendría que venir un poco más para que el sello de la puerta, Ajá, o sea, quede mejor todavía, ¿no? sí, Porque si queda aquí al ras, aquí queda un claro, espacio, un un hueco. espacio. Entonces quizá tienen que rebasar todavía la Entrar boquilla. un poco, Ujú. eso también. Pero ahí sí Bueno, entra lo que tú decías, le que diste como- más. Pues más que Fabio había pedido de 30 a estas. Aquí la mocheta. Y yo me crecí 7 o 10, como 7 me crecí más para acá. Para que me diera a mí el paño de acá de los 40. Ah, ok. Para que si no, esta a los 30 iba a quedar acá adentro y ya la puerta, pues ya iba a salir. Lo que puede que se vea Sí. mal es que al final, si el marco que necesitamos, donde va a topar la puerta, también va a crecer en la parte de aquí de arriba, ¿no? Eso se va a ver un poquito extraño, habrá que ver ¿Cómo lo enchapamos ahí arriba? cómo lo trabajamos. Sí, porque de hecho yo también estaba pensando Pues en lo eso y el podemos mueble no enchapar, llega. Pecas. O sea, Pecas ya puede enchaparlo. ¿Sabes? Si ustedes nos dicen, va, ¿sabes qué? Crécete, Pecas, allá la boquilla 5 centímetros, pues le haces un enchape. Ajá. Y la puerta, bueno, al cabo la puerta ya tenemos la altura clara, ¿no? Finalmente es esta, Ajá. el techo. Ok. Porque el mueble no llega a techo tampoco. O sea, como para dejar como más, y se sienta más orgánico, que no se vea Sí. como que está tapando ahí, como La que tapa y no luz. tapa, porque mi mueble llega como a 30, entonces ahí va a quedar una Ah, ya luz. te O sea, el entendí. mueble mide 2.20 de altura. A ver, ¿puedes O sea, no va a marcar medir lo 220, mismo que la Pecas, por puerta. favor? A ver, sí, creo que eso. ¿Tienes el Aquí render arriba es también? un, Sí, Ah, mira. creo que también. es 1.20 ayuda de aquí. mucho. Hasta ahí llegaría. A ver, del otro lado, porfa. Ah, ¿ese es tu nivel? Sí, ese es el metro. Ok. Ahí llega el mueble, Fabi, mira. Que tengo que ver si se puede en 5 centímetros. Es lo que yo quiero confirmar, o sea, porque yo lo visualizo haz de cuenta como un rinconero ciego que trae una tapa y otra parte trae una puerta abatible. Nada más tengo que ver que en 5 centímetros, que es lo que me va a quedar como el fijo de este lado, que ahí se alcancen a agarrar las bisagras. Porque yo siento que si nada más volteamos la apertura, pues va a quedar muy incómodo, porque el espacio no es muy grande. Sí, no. Sí va a estar difícil, o sea, porque es apertura izquierda, ¿no? Ajá, es izquierdo. Pues lo que podríamos hacer es buscar algún tipo de bisagra o algo que nos pudiera dar como esa opción, pero lo veo complicado por el simple movimiento de la puerta que va a tener que hacer hacia la izquierda. Si ponemos un fijo ahí, no. Porque, ¿qué es lo que tenemos que librar acá de 5 centímetros? El marco de la puerta esta, que va a Marco. ser una puerta corrediza. Sí, va a tener aquí un topecito. Ok. Bisagras 180 o algo así. Es que el tema es dónde está, o sea, de cómo se agarra la bisagra, no tanto Sí, justo. como La los grados de apertura. apertura, ajá, sino de dónde se agarra. Porque se cuenta, las bisagras pues se agarran a 90 grados. Ajá. Entonces, al momento de ponerle como ese otro espacio, o sea, ya no tenemos el lateral de donde se va a agarrar la bisagra. Ya. Pues bueno, si no se puede, pues nada, se pierden esos 5 centímetros. Y ustedes el vamos a- mueble lo Sí. recorren. Igual podremos ya revisarlo bien, viendo toda la gama de herrajes que podamos moverle a ver qué opción tenemos, ¿no? Para O poderlo- quizás hacen una especie de boquilla con un fijo aquí también. Ponen fijo aquí. Como nomás recorrerlo. Ajá. Como hacer una boquilla de madera. Sí. Podemos hacer el detalle en render. Sí, para ver, Ajá, para mejor quitarnos como no lo estamos percibiendo físicamente, Sí. creo que eso es lo que nos para está complicando. integrar los dos. Ajá. Prefiero Sí. mejor, ¿sabes qué? Te compartimos un render del detalle. Del detalle, ajá, de y ya este con detalle, eso yo y ya tú veo. trabajas con él. Sí, ¿Te ya yo late? veo cómo me va a quedar el espacio y ahí ya checamos cómo va. Sí, me Porque late. ahorita estaba viendo, o sea, al final va a quedar aquí, ¿no? Este mismo paño. Ajá. O sea, ya no se mete Sí. hacia allá. Sí. Por eso decía eso. O sea, que igual y podían hacer como una cajita de madera aquí para agarrar su bisagra. Que no nomás fuera un fijo así. Sí. Como recorrerlo nada más para acá. Ujú. Incluso hasta nosotros, en un dado caso, nos podemos adaptar a ti. Ah, ok, o sea, para ver. Sí, es que aparte Sí. está tan chiquito el espacio que sí es mejor Pues cuidar Todo. Sí. los centímetros y todas las Sí, aperturas. sí, está bien. Pues por eso igual sí podríamos hacer algo así, ¿eh? Como justo como un rinconero, aunque Ajá. tenga solo su fijo ahí de 5 en vez del fondo del mueble completo, pero que la puerta sí sea de 25, ¿no? Sí, quedaría más chiquita. Ajá. Y ya nada más, pues esta parte de acá adelante no sería
utilizable, ¿no? Ya solo lo de atrás. Como un cubito, ¿no? El Ajá. primer cuadrito. Sí, ni el cubo completo, con nada más poner un refuerzo que pase, no sé, de unos 7 centímetros, 10, para que nos libre, pues, donde se fija la bisagra. Y ya con eso. Ah, pues ahí Sí se está. podría hacer algo así. Sí, sí, sí. Yo creo que eso está bien. Ujú. Perfecto. Sí, de todos modos le hacemos el render. Sí, Ok. bueno, O sea, hacemos el render para que el detalle quede exacto y ya si ustedes requieren algo en específico, pues nos adaptamos a lo que ustedes requieran y ya. Más Va. fácil. Buenísimo. Usted es trabajando en Muchísimas equipo. gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? David. David, como mi papá. Muy bien, David. Pues ese, de hecho, pues es la puerta más complicada. Ya las otras Sí, nomás ya son con las otras. pivote de nivel, top integrado. Ok, excelente. Así venía planeado. También va chapa digital, todo ese rollo. No, o sea, es que, fíjate, allá De imán. no, en Portugal y en España ya todas las vías sí, el tope es integrado, un topecito aquí, Ok, ya no traen marco arriba, ok, van de piso a techo, ok. como la que hicimos en Casa de Blanca sí le pusimos, Sí, todavía trae. entonces en esta hay que quitarle ya el tope de arriba, Ok, ya nomás hay que ponerle 2 topecitos, van a ser blancas otra vez, y hay que hacerle el resaque para que quede a paño exterior. ya. ¿Qué digo? Sí se percibe, Sí, pero súper pero limpio. es una línea muy delgada. Muy delgada. ¿Y las chapas qué color? Pues el mismo de blanca, digo, las blancas están bien caras. Ok. Entonces, pues una normal. Que ya estás poniendo de moda el blanco, ya lo están subiendo. Si sientes, Pecas, que se te hizo casa grande. Te hace Sí, sí, digo, se ve pues y pues mucha gente me ha venido a ver. Venido a ver y también dice que estaba, que cómo le hice pues, pues, ingeniero Abraham. el ingeniero Pecas. Ingeniero Abraham, Pecas. Pero se sorprenden entonces de esto, sí, de cómo quitaste esos muros. sí, quité los muros. Pues todos me preguntan que cómo le hice. Y ya pues más les digo de los traves de ahí de arriba. Ujú. Porque me preguntan si las metí aquí entre la bóveda, les digo que no, le digo, están empotradas en el techo de arriba. Pero ¿de qué les sirven? Digo, no es que tiene anclas. Tiene anclas a cada 50 centímetros. No, y pues queda bien resistente. O sea, Sí. literal es el principio de los tirantes, pues. No, y siempre trabajar con estructuras de concreto es más difícil que trabajar con estructuras metálicas. Por ejemplo, estas losas son coladas, entonces justamente para jalar esos elementos de concreto es un poquito más complejo, más complicado. Sí. O sea, es buena chamba, pues. Pero bueno, al final, pues cambia, vale la pena. Visualmente no alcanzas a ver todo el trabajo que se hizo, pero ya que lo entiendes ahorita que nos lo explicó Pecas, bueno, ya ves que sí es buena chamba la que... No, pues sí. La que Es que hicieron. como has dicho tú, nomás sería interiores aquí adentro, pero ya al rato salió. Hay que enjarrar todo alrededor. Te di vuelta todo el enjarre por Y afuera. al vecino Y también. al vecino. El vecino, todos los perfiles de ahí de arriba. Le echamos un firme al vecino Al porque, vecino también de porque aquí de se nos abajo. hizo un broncón porque el Pecas, así, taponeó el bajante, el único bajante que teníamos de la casa. Lo taponearon en el colado. Colado, se fue el tapón. A la hora de meter el vibrador, se fue el tapón. Órale. Y por lo que hicimos destapar, y no, no le se echamos ácido y todo, ¿no? Pues tenía como 20 centímetros de revoltura el tubo. Oh, pues cuando lo Oye, destapamos. aquí está la prueba de que en su propia casa pueden pasar los errores, ¿no? O sea, que Dice, los sí. albañiles muchas veces Pero es a propósito. no es a propósito. Yo pensé que sí. Dicen En su por propia ahí. casa. Yo Dicen pensé por que ahí. era con alevosía. Hasta el mejor cazador se le va la liebre. Ah, Sí, pues qué bien lo adaptó ahí a sus conveniencias. entonces fue un broncón porque el vecino de abajo no vive ahí. Entonces nadie sabía el teléfono y íbamos a abrir otro O sea, hasta bajante. de FBI le hicieron. Sí, no, íbamos a mandar, fíjate lo que quería hacer el Pecas. Quería mandar un bajante por ahí, Ya no haber opción. por toda la orilla. Así, por ahí. O sea, padre, en el diseño bien. Sí, pues Hay dije, un resaque bien padre. al no haber otra opción. Un banquetón ahí. Sí. Con toda la Pues casa. aquí le metemos, aquí el bajante hasta allá, Y pues en allá. tu propia casa, Peca. Pues se fue. Ya cuando que menos ¿Y cómo lo quisimos, terminaron resolviendo al final? Le dije al Pecas, oye, Pecas, busca el teléfono del vecino. No, que no sé qué. A ver, pregunta. Lo consiguió, le llamó, vino, nos abrió y le rompimos Y a repararon. y reparamos.
Todo tardado, pero como se debe hacer. Claro, La opción claro. una opción era de que le íbamos a abrir la esquina. Mm. Le pedimos chance al vecino y todo, pues. De abrir ahí un bajante ahí en la esquina y meter un tubo de 4, porque este es de 3. Ajá. Y le vamos a meter el tubo de 4 y como ahí está un registro, Conectártelo luego, conectarlo ahí luego. Mm. Pues sabrá, no, dice, no. Ahí el que estaba. No, pues entonces que tuve que romper la losa ahí abajo y echarle el pedazo de tubo, y ya lo vi, pues tenía 20 centímetros bajando el codo. ¿Te O sea, acuerdas que el vecino esa es la razón de este tubo, pues, a todo esto. No, O sea, me refiero. No, eso es aparte. No, eso es aparte, pero este tubo. va al porque- bajante. Es porque el bajante aquí estaba. Ahí está. Entonces lo recorrieron al muro y obviamente por la pendiente que hay que darle para volverse a conectar quedó esta parte resaltada. Sí. Ahora, el nivel de los pisos, ¿cuáles niveles traen de pisos aquí? Un Este es. centímetro arriba de ese. Este es el nivel. Eso es- Un centímetro arriba del tubo. 1 centímetro arriba del tubo. Ajá. Ok. Son 2. 2. 2. Ah, Tienes tenemos 2 margen. centímetros. Tienes 1 centímetro de pasta y 1 centímetro de piso. Así más bien. Tienes- Por eso, pero tu firme es 1 centímetro. Sí. Y es que es un bajante, ni modo de reducir la tubería. No se puede. O sea, No. ahí es cuando te das cuenta que aquí Todo es el mínimo y todo está. que estás en un dúplex. Claro, sí. No te Apenas puedes, hacia abajo. no te puedes ir para abajo, no te puedes. puedes ir para un Ya- lado. Ya quisieras, cuando le andaba abriendo aquí para conectarme a este tubo, le di hasta el muro de abajo. Le Ya. abrí así un ladito de los 2 lados. Pues ya no escarbé más para abajo porque dije, no voy a romper el muro al vecino. Le llegó O sea, hasta, sí puedes, pero ya no es tu propiedad. llegó hasta el límite, pues, Pero no vive, peca, no pasa nada. llegó hasta el Ya, límite, haz de después cuenta, vemos. está el techo y aquí está el muro. No haga caso, Hasta ahí señor. llegó. No, le reparamos bien y para agradecerle que nos dio chance, le coló un Firme. firme en toda su cochera, todo ese patio era pasto. Sí. Y le echaron ese firme porque se le llenaba de agua y se le estaba minando por debajo de la losa de cimentación. Todo el agua que caía en ese patio se estaba cueveando. No, ya tenía el socavón, estaba grande el socavón por abajo de la losa. Y aparte le repercute pues en humedad de su casa. toda la casa, ¿no? Al final. Pues ahí le sirvió a él y me sirvió a mí. Porque en caso de que se llegaba, porque ahí, hace cuenta, ahí todo el agua que cae ahí, se va por abajo de la losa y sale allá. Ya estaba el socavón así, por abajo de la losa. Pues que no le daba el mantenimiento. Pues ya le sirve a él. Me convino. pues, me sirve a mí. Cada que hacemos estos trabajos de sé. remodelaciones, nos damos cuenta que hay que arreglarle no nomás al beneficiado, sino a los vecinos. En casa de Gaby, pues, o sea, estábamos trabajando todo. ¿Te acuerdas de la casa de Gaby? Pero teníamos vecino atrás, al lado. Entonces, tenían jardines a la recámara de Gaby, puro. Y no tenían ni cimientos en sus muros. Nada. Entonces, pues si nomás le arreglamos a Gaby, tienes toda la humedad. Entonces tuvimos que irnos con el vecino. No tenía cimientos, entonces hubo que hacerle nivelación, enjarrarle, impermeabilizarle. Entonces, Aquí también, aquí el vecino le enjarré todo su patio hasta abajo. Que también es un caso típico de las dúplex, ¿eh? O sea, me refiero a que un caso muy típico, y cuando me toca remodelar departamentos o dúplex, es ya sea que tú le generas un problema al vecino o él a ti. Casi siempre el problema son las regaderas, ¿no? Sí. O sea, que llegas tú y, oye, pero, y por ejemplo, en el caso mío que tengo que arreglar la propiedad completa, no puedo dejar tampoco un problema, tengo que resolverle también. tienes que irte al vecino. ¿A no te pasa que no está el vecino? ¿Sabes qué me ha pasado más curioso? Que eso sí se me hace como muy simpático, que es, normalmente acceden a las reparaciones, pero cuando arreglamos una dúplex o un depa, pintamos normalmente toda la torre, no solamente el departamento, pintamos toda la torre completa. Entonces muchas veces pasa de que algún vecino no está de acuerdo en el color o no quiere que se le pinte y viene la torre completa y se ve el resaque del vecino que no quiso. Qué loco. Y normalmente, fíjate, es casi un hecho así. Y normalmente ya que está toda pintada, oye, siempre sí voy a querer porque soy el único que se ve mal. Y ya. Ok, está bien. Aquí el único problema que yo tenía aquí de cuando metieron pues la luz, de que se fueron a pasar con el vecino.
Ah, a la ya, hora de abrir pues las ranuras y eso. pues normal. Porque ya ves, son 10 el murito y la caja te mide 5. Pero el terminado que es pasta, ¿no? Es igual, es Este igual. era pasta, ¿no? Antes. Es igual que pasta. aquí. Era pasta. Es igual que aquí. Dije que se vayan a pasar para allá para cuando el vecino. ¿Y cómo pastearon? ¿Está encima de la pasta? ¿Está Sí. el yeso? Y eso. O sea, traes un Pues recubrimiento. vas a darte como cuenta de que un- tienes pues, Es un pulido, ya nomás. Sí. pulido. Unas partes sí te agarró 1,5 cm. Nomás Por los desplomes que trae. cuadros. Ah, Y yo un día sí vi porque, haz de cuenta, como te digo, como este contacto es el mismo del otro lado y trae las mangueras, está cuarteado, se cuartea porque están las dos mangueras juntas. sí, se entiende. Y un día llegó el vecino y me dijo, oye, dice, andan abriendo ahí el muro. Oh, sí, le digo, no, pero es que está cuarteado. Y lo nuevo es que los muros sí están todos cuarteados. No, pero es que no se veía. No, pero pues mira, ven, vamos, lo llevé a la otra casa de allá. Y pues ahí se ve las cuartaduras donde están todas las mangueras así, porque está Que es normal. sí, es un que es normal espesor porque tan coinciden, pues, delgadito. como te digo, coinciden las dos mangueras. O sea, si esta manguera te sale para acá, pues al otro lado está igual. Están las dos juntas. Porque te mide los. Bueno, no es normal, pero se da mucho. Sí, pues haz de cuenta, esta manguera sale aquí así, al otro lado está igual. Y pues están las dos mangueras juntas. Una manguera te sube aquí así para arriba, allá al otro lado Sí, está ¿estás igual. de acuerdo que cuando se hace el colado de estos Pues moldes, que el espesor, o sea, está la caja, está la manguera, y el espesor que queda de la manguera Eso para es por eso, recubrimiento, porque es el mismo colado. sí, es el mismo colado. Entonces, el mismo colado te dan, ¿qué serán? ¿Medio centímetro? Como máximo 1 centímetro que tenga de Supon- colado. Y si bien te va. Sí, pues te Entonces, digo, 1 centímetro, entonces, y luego encima la pasta, realmente el recubrimiento, pues es nada. Por eso por siempre eso se marcan se esas. cuartean. esas Y grietas. le gira, no, mira, ven para que veas que no he dicho mentiras. Y ya lo Claro. llevé a la casa de aquel lado y ya le gira, fíjate cómo se ven las cuarteaduras, que todas las casas son así, le digo, porque coinciden. Pero no lo había notado, ¿o qué? Pues es que como cada rato pintan, pues no las ve, no las ve. Pero todas las casas están así. No es porque se haga, porque no están aquí se haga cuarteado, no. Y yo me di cuenta por eso, porque hace cuenta cuando andaban jarrando aquí, le aventé el cucharazo, que me da un toquezote, ¿da? Dije, ¿qué pasó aquí? Y ya le dije a Martín, ¿sabes qué? No, no rompería aquí algo, un cable o algo. De acá de con el vecino, Estaba porque yo le aterrizada la corté, chalupa. bajé las pastillas y le volví a echar unos toquezotes que me daba. Dije, ¿qué pasó aquí, da? Y ya que le dije a Martín, no, pues aquí da toques. No sé cómo le harían aquí, qué harían o qué. Y ya, pues mi hijo es electricista, le dije, a ver, ven, chécame aquí. Y anduvo checando y bajó la luz y bajó todo. Y, se da toques, se da toques. Y ya fui con el vecino, no, pues que das de cuenta el tornillo que le ponen Estaba aquí en la aterrizado. tapadera, había agarrado el cable. Ah, Y como ya. te digo, pues están pegadas las dos Sí, 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 cajas, sí. pues pasaba la corriente hacia acá. Se me decía, dije, ¿cómo puedes quedar toques si no hay luz aquí en la casa? Y pues era de aquel lado. Pues ya lo descubriste a la mala. Así está. Era de aquel lado. Ya sé. Oye, pero lo que sí, ¿sabes qué? Padre la vista para lavar los platos de ¿Qué Pecas. tal está la vista, eh? Y también del otro lado, ¿eh? Pero, No, pues ya nos pero va a fregar sí, yo. sí se escuchó claro, ¿ah? Para cuando lave los platos Pecas, ve qué buena vista tiene. No. ¿Que no, ni uno? No. ¿Qué pasó? Te estás echando mucho público. Mucho público. Ese fue Alicia que se defienda a ver. Sí. Ahorita voy a echar la. ¿Cómo no? Da? Cuando ves Pon- complicado te va Ponte el mandil. Ponte el mandil. Ponte el mandil. Pues jóvenes, Fabi de Solo Cocinas, así, Edgar de GDL Propiedades, muchísimas gracias, Antonio, Saludos a Alejandro, todos. de Admond Glass, de verdad que muchísimas gracias a todos por estar acá. Una obra más, ya van 4, 3, esta es la tercera. La tercera. La tercera, la segunda, la primera, excelente. Ahí le platicarán si les va bien después. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. Gracias. GDL Propiedades, ¿cuáles son las redes sociales? En todos lados, TikTok, Instagram, Facebook, estamos como GDL Propiedades. Y ya tengo redes, por fin. Hace como un mes. Y soy el Arqui Edgar. Así me encuentran todos. ¿Y qué hace GDL Propiedades para los que nos vayan a Bueno, conocer? básicamente es una inmobiliaria, nos dedicamos al tema de los bienes raíces, comerciales, habitacionales, de todo tipo, y tiene un área de negocio que es esa parte que es
compra propiedades, remodelamos y vendemos, ¿no? El famoso flipping, que se llama. Entonces, ese es como, gracias a eso conocimos al arquitecto Cota y todavía seguimos haciendo cosas por ahí interesantes. Y bueno, aquí tenemos que ver la casa de arquitectura avanzada. ¿Cómo va esa? La casa de arquitectura Ajá. avanzada, Digo, ya la vimos, ¿verdad? Pero la que está en venta, me agarraste en... la que está en venta, Acuario. Sierra Ah, Grande. Sierra Grande. Ah, sí. Sí. Perdón, me agarraste. De bajada. Pensé que era proyecto nuevo. Sí, Ah. sí, ahí está el proyecto que salió de arquitectura avanzada, de los que ganaron el concurso. Una casa súper interesante. Es una casa prácticamente nueva y con un proyecto bastante propositivo. Muy padre. O sea, de las remodelaciones más padres que hemos hecho. Para que lo vayan a ver. Sí. Buenísimo. Fabi, redes sociales de Solo Cocinas Gallery, Balmora Kitchens. Nos encuentran igual en todo TikTok, Instagram, en Facebook como Solo Cocinas Gallery y como Balmora Intelligent Kitchens. ¿Y hasta dónde pueden instalar cocinas, Nosotros instalamos en toda la República y también hacemos envíos a Estados Unidos. Ya todavía no nos metemos a la instalación, pero los envíos de los muebles sí. Excelente, Joven, David, o sea, ¿usted de qué se encarga en Solo Cocinas Gallery? Yo me encargo en la parte de preproducción en Solo Cocinas. Trabajamos todos los proyectos antes de que bajen a producción, planos de instalación y todo lo que se necesite antes de que se fabrique el mueble para que quede, y la cocina, pues, para que quede como tiene que quedar. Excelente. Por eso vino a medir, Gran para elemento, corroborar todo. Y para despedirnos una vez más, jóvenes, Y bueno, nuestra página es www.anmonglass.com. Sí. y Marce, ¿nosotros quiénes somos? Cota Paredes Arquitectos. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Cota Paredes Arquitectos en todos lados. Arquitecto Martín. Un placer, yo soy el supervisor de obra de Cota Paredes Arquitectos. Muchísimas gracias. Nos veremos en el siguiente capítulo. Cuando Gracias tengamos por la el- paciencia. Gracias a ustedes y bienvenidos a su casa una vez más. Y a usted, señor Para Cota ver Paredes, cómo va a quedar muchas el gracias. desarrollo. Con muchísimo gusto, señorita. Gracias.